Hoy es 9 de noviembre del año 2014. Vamos a orar y vamos a empezar este servicio de adoración pública y religiosa. Amado Padre, venimos en el Espíritu, por medio de Cristo, que Él ha abierto el velo para poder entrar a su presencia. Nos descalzamos nosotros nuestros calzados porque estamos entrando en un lugar santo ante su presencia. Dejamos nuestras cargas, nuestros pecados usted en la cruz. Le pido que usted me esté ahora preparando para dar su palabra. Todo esto se lo pido en nombre de Cristo. Le pido, como todos los domingos, la ayuda de su Santo Espíritu y su Santa Palabra, que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, que usted está administrando las conciencias de sus hijos. Y todo esto se lo pido en nombre de Cristo Jesús, y que esté aceptando estos himnos que vamos a cantar con un corazón alegre para usted. Entonces vamos a cantar ahora en nuestro himnario, es el himno número 195, que es el Ejército de Dios. Vamos a cantar Venid. Y la última nos veremos en el río. Nos veremos en el río, cuyas aguas argentinas nacen puras cristalinas, apasionados del Señor. Oh, que nos congregaremos desde el río a la libertad, de la vida verdadera que nace del trono de Dios. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Primera de Timoteo, siguiendo nuestra serie de estas epístolas pastorales que estamos considerando, casi un mes, si llevamos. Y el título del sermón se va a llamar Alcanzado por la misericordia de Dios. Nosotros generalmente, cuando vamos a tomar a una persona para encargarle un trabajo o un puesto, generalmente le preguntamos si esa persona está capacitado para llevar esa tarea a cabo, porque tiene que desempeñar ciertas responsabilidades. Entonces nosotros debemos cerciorarnos que él pueda desempeñarse bien, pues le vamos a dar una tarea y nosotros no vamos a estar en ese momento. Generalmente se pide un currículum de esas personas a ver si de verdad es apto para esa tarea. Eso es lo que se hace en el mundo secular. Cualquiera que haya tenido un trabajo ha tenido que pasar por esto. Pero en el día de hoy vamos a ver que Dios no obra así. Dios, o Señor Jesucristo, no obra como nosotros. Cuando hace un llamamiento, una persona, que le vamos a ver en el día de hoy, es al apóstol Pablo. Y vamos a ver, a considerar que Cristo nunca estuvo, cuando lo llamó a Pablo, diciendo, a ver Pablo, si tú eres apto para esta tarea, o si me vas a ser fiel, o vas a poder desempeñarte bien.
Es todo lo contrario a lo que estuvimos viendo o lo que estuve presentando en la introducción. Es muy diferente. Dios no ve nada bueno, Dios no ve nada agradable dentro de nosotros. Todo lo contrario. Dios elige lo peor, el estiércol, lo vil, lo peor del mundo para llamarlo al ministerio. Y en el día de hoy vamos a considerar 1 de Timoteo del versículo 12 al 17. Según qué traducción tenga, creo que la Reina Valera lectura de esta forma. El ministerio de Pablo, me parece que dice en el subtítulo de ahí. Y ahí vamos a ir del 12 al 17 para ver cómo Pablo fue alcanzado por la misericordia de Dios. Y empieza diciendo así el versículo 12. Vamos a ir texto por texto. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Bueno, acá vamos a ver entonces a Pablo que está agradeciendo por unos 3 beneficios que Dios le otorgó, o Cristo le otorgó. ¿Qué son esos beneficios que le dio? Es fuerza, Él lo capacita para llevar a cabo este ministerio y que Él te iba a tener que desempeñar. Y esto iba a venir solamente por la misericordia, por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces Pablo va a estar agradecido de esta salvación y este llamamiento. Si no nos acordamos, o sea, quizás no estuvieron las prédicas anteriores, yo venía hablando de algo. El contexto de la epístola, o sea, se podía hacer un poquito una recapitulación de lo que vimos. Pablo había designado a este joven Timoteo en esta iglesia de Efeso para que combatiera las falsas doctrinas. Estuvimos viendo el domingo pasado que debemos hacer un uso correcto de la ley. La ley, estuvimos viendo el domingo pasado, nos confronta a nosotros, nos acusa como a Pablo, que no se dio cuenta de que era pecador hasta cuando él ve, le explica en Romanos 7 que él era la codicia, y eso lo lleva a Cristo Jesús. Entonces, en el día de hoy, ese es un pequeño resumen del domingo pasado, en el día de hoy vamos a ver el ejemplo viviente de usar bien el Evangelio, porque en el día de hoy vemos a mucha gente que se dice apóstol, que se dice profeta, que se dice superpastores. ¿Y por qué están ahí? Porque ellos hicieron grandes seminarios, porque ellos tienen una visión, porque Dios les ha prosperado. Entonces, porque ellos, o porque, que siempre yo digo lo mismo, la ley del yo-yo. Porque yo, porque yo, porque yo, y porque yo, y porque yo. Pero Pablo, vamos a ver, un apóstol verdadero, que él se decía que era el más indigno, el último de los apóstoles, dice él en una de sus epístolas, el último que fui llamado, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Muy diferente, ¿no?, a lo que vemos el día de hoy. El día de hoy vemos que somos, soy el apóstol, dicen. Pablo, que si era un apóstol, vamos a ver la humildad de él. Es contrarrestando lo que hoy en día dicen que son apóstoles. Entonces Pablo va a ser un agradecido de su salvación y de su llamamiento. Dice así: doy gracias que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Bueno, si consideramos la palabra fiel, ahí que aparece en el versículo 12, ahí fiel, me tuvo por fiel, no quiere decir Pablo que la base de Cristo, o sea que Cristo consideró que Pablo iba a ser fiel. Pablo nunca se está refiriendo a eso, en lo que estaba queriendo decir. ¿Por qué llegamos a esta conclusión nosotros? Porque es la misericordia de Cristo o de Dios que le alcanzó, como dice el título del sermón, le había alcanzado esta misericordia a él para serle fiel. Si ponemos nuestras miradas en el versículo 12, o dejamos un apunte, si tienen para dejar ahí un apunte en el versículo 12, los invito a ir a 1 Corintios 7:25, donde nos va a traer un poco más de luz sobre este texto de Primera de Timoteo 1:12. En 1 Corintios 7:25, 1 Corintios 7:25, dice así, lectura de esta forma: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. A nosotros nos interesa esta última parte del versículo. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo está reconociendo en esta epístola a los Corintios que la misericordia de Dios le había alcanzado. ¿Pero para qué? Dice en la última parte del 7:25 de 1 Corintios, para ser fiel. Entonces, si volvemos nuestra mirada donde teníamos puesto ahora en 1 Corintios
1 Timoteo 1:12, que dice, porque me tuvo por fiel. ¿Pero por qué lo tuvo por fiel? Debemos entender esto, el versículo 12. No es que Dios, vamos a decir, en su preconocimiento o en su presciencia, uno de los atributos que tiene Dios, es como que Dios vio así, porque Dios es eterno, tiene principio ni fin, y dijo, a ver, Pablo me va a ser fiel, lo voy a llamar. Pablo nunca se refiere en el versículo 12 a que Dios lo tuvo por fiel. ¿Por qué? ¿Qué sucedería? Como dice nuestro cartel atrás. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto de no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra. Y acá esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque si Pablo estuviera alegando que fue su fe, que en el versículo 12 dice que que Dios dice, vi la fe de Pablo, Pablo estaría diciendo, o se estaría contradiciendo él con todas sus epístolas que escribió él, que la salvación es por gracia. Esto solamente, como decía Charles Sanders Spurgeon, que es un medio. La fe solamente es una mano que se apropia de esta gracia bendita que Dios nos da por medio de ¿qué? Del Señor Jesucristo. Y esta fe tampoco es de nosotros. Por eso es un regalo de Dios. Filipenses 1:29 que dice que no solo se les concedió que creáis, entonces se nos concedió que creáis. La fe esta tampoco es nuestra. Entonces Pablo no se estaría contradiciendo. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir cuando me vio por fiel? Lo que está diciendo es que me vio por fiel a él, es el decreto que Dios lo ordena en su presencia. Sabemos que no es como nosotros, por eso hice esa introducción. En su eternidad Dios le decreta y Dios le concede esa fe y Dios lo tiene por fiel a él. Pero no por Pablo, por Cristo, porque nosotros estamos en Cristo, lo tiene por ver en Cristo, en las obras, en los méritos, en la vida activa, en la vida pasiva, en la cruz de Cristo, todo en Cristo, lo ve así, porque nunca debemos llegar a una conclusión que Pablo está diciendo, porque yo fui fiel, entonces como yo fui fiel, yo soy el apóstol, y ahora no, él no está en ese grado, no se pone arriba un estandarte como para decir, yo soy el apóstol. Eso es lo que debemos entender nosotros. En Hechos 9:15, ¿qué dice? El Señor, dice así, vamos a ir a una cosa, vamos a ir al libro de Hechos 9, si se acuerdan. No me va a dar tiempo de ver todo el libro de Hechos, porque ya saben, el libro de Hechos habla de ¿qué? De la conversión de Pablo, cuando Pablo, que esto se le aparece, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice así, en Hechos 9, versículo 15, dice así, pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Ahora en un rato después vamos a volver a ello. Entonces, vemos que Dios, basándonos en el título que estamos hablando, que es alcanzado por la misericordia, Dios, o Señor Jesucristo, que se le aparece, tuvo misericordia de Pablo. No es que vio la fe de él, nunca está hablando de eso, que vamos a decir que Dios vio su fidelidad para llamarlo al ministerio. Él no, sino su agradecimiento que estamos viendo ahora, hubiera sido hipócrita e incluso contradictorio en el versículo 12. ¿Por qué? Dice, porque por medio de la fe. No es que está diciendo que vio la fe de él, ¿no? Sino Pablo mismo podría atribuirse, podríamos decir, que él tiene ese apostolado porque Dios vio mi fe. Y Pablo no se está atribuyendo ese apostolado por su fe, cuando viene acá hablando en el versículo 12. Porque eso sería contrario a por la gracia. Si él está diciendo, Dios me vio mi fe, Pablo estaría queriendo decir de una forma, si nosotros ¿cómo se podría usar la palabra? Traemos a un lenguaje que lo podamos entender, sería como que Pablo se está atribuyendo un mérito, su fe. Y Pablo no está hablando de que se está atribuyendo un mérito de él. ¿Por qué? Porque en Juan 15:6 que dice, no me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Entonces, ¿qué sucede? Cristo nos eligió a nosotros, ¿no? Pero es por la obra que hizo Cristo en la cruz. Dios nos ve en Señor Jesucristo. Entonces, nunca podemos decir que nosotros tenemos o somos las cosas porque está bien. Yo soy uno de los que abogo y defiendo que debemos instruir, debemos trazar bien la palabra. Aquellos que me conocen, tengo muchos libros, pero nunca me suplantan esto. Esta es la palabra de Dios, esta es la regla de fe y conducta de nosotros, todo lo pasamos por acá.
Pablo era un gran, vamos a ver en un rato, que estudiaba, incluso dice las escrituras que estaba sentado a los pies de Gamaliel. Aquellos que saben, era un gran doctor de la ley, muy respetado, pero él no lo hacía salvo, como vamos a ver en Filipenses dentro de un rato. Entonces nunca él se estaba, vamos a decir, jactando de nada acá. No era por la fe de él, cuando dice, me tuvo por fiel. Entonces, para ir cerrando, que nos quede en claro, estaba dando mucha vuelta en esto porque quiero que nos quede en claro esto. Es así. La idea es esta, que él fue declarado fiel, pero fue declarado fiel mediante quién? Mediante cuando hablamos hace mucho de esto, de los decretos de Dios, que no me da el tiempo de hablar ahora, lo podríamos entender, es que fue declarado fiel por medio del decreto de Dios. Así es. Y Pablo le bastaba solamente esto, que Dios lo hubiera declarado fiel por Cristo, en eso, que le había dado la autoridad. Pablo nunca buscaba que lo reconozcan como el gran apóstol. No me acuerdo si me ayudan en Gálatas, me parece, porque no tengo en el bosquejo. A veces es algo que tengo, pero me acuerdo de la mente. En Gálatas, si no me equivoco, cuando él va, y él nunca buscó reconocimiento de hombre, incluso están los pilares, me parece en el capítulo 1, que es Santiago y Pedro. Y él dice que nunca él buscó nada, que se estuviera apoyando ni nada, que él los consideraba como columna. Está bien, no era para que lo busquen, era solamente para que estaba hablando. Él nunca buscó nada de esos reconocimientos, pero a él le bastaba que Dios lo tuviera por fiel en el ministerio. ¿Por qué? Porque él sabía, o ustedes saben si han estudiado sus Biblias, que Pablo nunca fue considerado un apóstol. En la iglesia de Corintios dice que él como que hablaba fuerte y daba, pero cuando él lo veían, todos saben, como él cuenta la historia, que Pablo dice que era chiquito, se burlaban porque no veía bien, se burlaban porque no sé si su aspecto físico no era muy agradable, no era un pastor alto, parado, bien elocuente, bien versado en la palabra de Dios. Ellos lo veían por fuera de Corintios y no le reconocían el apostolado, pero Pablo está diciendo, Dios me tuvo por fiel, pero en Cristo Jesús. No me importa lo que me digan los demás, si yo no soy el apóstol, yo soy un mensajero que traigo. Entonces que quede en nuestra mente el versículo 12, que eso, Pablo nunca está hablando que Dios vio mi fidelidad, que yo voy a ser el gran pastor, yo voy a ser el gran apóstol, y me va a poner en el ministerio, como dice el versículo 11. No, está hablando lo que vinimos, que Dios lo declaró fiel a él, en Cristo Jesús. Porque incluso nosotros siendo cristianos podemos ser fiel. ¿Quién puede ser fiel? ¿Quién se atreve a levantar la mano bajo aquellos 10 mandamientos que están allá, o en la palabra, y decir yo puedo cumplir estos 10 mandamientos? Nadie podemos hacer eso. Nadie podemos hacer eso porque hasta tenemos un pensamiento impuro y la ley es santa, y en Romanos 7 dice que la ley es espiritual. Entonces cuando yo violo un mandamiento, Santiago 2:10, me hago transgresor de toda la ley. Entonces, ¿qué sucede? Nadie podría ser fiel, ni Pablo. Pablo mismo decía en Romanos 7, miserable hombre de mí, ¿qué pasa? Que yo vivo en este cuerpo y sujeto todavía, como dice Santiago, a deseos y pasiones, y todavía hay una lucha. Entonces él se reconocía que Dios lo había tenido por fiel, a pesar de cómo él era. Muy diferente a lo que, por eso los que dicen los apóstoles que vemos en el día de hoy, apóstoles, todo lo que vemos, que estamos cansados de escuchar hasta el hartazgo, como decía Spurgeon. Entonces vamos a ir al versículo 13, lo invito ahora. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, más fui hecho, he recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Bueno, ahora Pablo nos va a mostrar, Pablo es como que nos está mostrando, vamos a decir, no sé si han visto, hoy creo que le llaman, yo no estoy muy empapado de esto, pero creo que le llaman testimonios. Pasan la gente, no hay un predicador, esto se llama predicaciones positivas, texto por texto, vamos desarrollando la palabra de Dios, pero creo que hoy se hace que se pasa una persona y le dicen testimonio a esto. Le pasan y cuentan las cosas que Dios le dio, que cómo le prosperó, cómo le sanó, y eso se transformó en culto, no la palabra de Dios ministrada a las personas. Eso es lo que es en culto. Pero acá Pablo es muy contrario, es como que está contando su testimonio, cómo Dios regeneró su vida, lo que él era antes,
y lo que era ahora en Cristo Jesús. Él nos está mostrando un poco de eso, una radiografía, podemos decir, interna, de lo que era y lo que Cristo lo transformó. Si vos le preguntás a una persona del día de hoy, ¿por qué sos salva? ¿O qué es el Evangelio? Muchos no pueden definir ni siquiera qué es el Evangelio. Pero le decís, no, ¿qué? ¿Por qué sos salva? Y el más, vamos a decir, no estoy diciendo acertado, pero que como que aquello que le gusta el fútbol, el que, ¡pum!, que casi pegó en el travesaño y entró, fue el que dijo que fue salvo por fe, que ni siquiera tuvo razón. Pegó y casi dio ahí. Los demás dicen, no, porque tomé una decisión por Cristo, porque hice esto, por aquello, pero ninguno va a ser humilde como Pablo, como algunos cristianos, decir, ¿por qué estás salvo? Por el sacrificio en la cruz que hizo el Señor Jesucristo. Yo no tuve fe, Él me otorgó fe, Él me dio arrepentimiento, predicar con espíritu de mansedumbre, 2 Timoteo 24:26, quizás Dios le concede arrepentimiento, incluso ese arrepentimiento no es mío, ese arrepentimiento me lo ha dado Dios, a tanto judíos como a gentiles, y me hizo que yo fuera, yo haré, yo pondré en vuestro corazón mi espíritu, yo haré, no que yo tomé mi decisión, yo decidí, yo levanté mi mano, no, es muy diferente. Pablo, todos los créditos, en su doxología, que vamos a ver en el versículo 17 que terminamos, se la mandaba a Dios, era por la gracia. Y eso es lo que estamos viendo, un apóstol humilde. Y él empieza diciendo eso. Entonces, habiendo yo sido antes blasfemo. Bueno, esa palabra blasfemo, Pablo nos va a mostrar qué era. Esa palabra en el griego, o sea, ustedes saben, la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma de griego koiné. Por eso es que nosotros tratamos de buscar la palabra más acertada o más llegue para poder transmitir qué es lo que quería decirnos. No lo hacemos porque nosotros decimos, queremos ser muy estudiosos de la palabra. Imagínense que acá en Argentina, yo mucho le digo, cuando subo al Facebook, le digo, estoy tomando mate, y de otra parte me dice, ¿qué es mate, Daniel? Estamos en el 2014. O acá se dice, no sé qué palabra, creo que en Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, en Buenos Aires se decía chabón. El chabón, es una palabra que como muchacho, chico. Imagínate que en el 2014 muchos no saben esa terminología, o vamos a decir, la epistemología de la palabra, no saben. Imagínate 100 años después, o antes, 200, 300. Estamos 2014 años. Si no vamos a ver bien el contenido de lo que es la palabra, por eso que buscamos la palabra, no vamos a poder entender. Por eso que buscamos la palabra correcta que estaban escrito ahí, por eso que nos procuramos trazar bien la palabra para saber, pero no porque queremos ser muy estudiosos o que es necesario trazar la palabra correcta. Pero por eso queremos saber qué es lo que es blasfemo. De ahí viene que nosotros buscamos la palabra. Blasfemo, bueno, sin más preámbulo, la palabra en el griego es parecida casi, es blasfemos. Blasfemo. ¿Qué me encierra esta palabra? ¿Qué quiere decir? Quiere decir abusivo y hablando más. Un maldiciente. Una palabra que sale, dice, maldice. Me debe bendecir, nosotros fuimos llamados a bendecir. Él maldecía, y no solo eso que bastaba, sino que él maldecía en nombre del Señor Jesucristo. Buscaba un texto para eso yo en Hechos 26, versículo 11, que lo tengo marcado para no hacer... Hechos 26, 11, lectura así. Y muchas veces, castigándolo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Hechos 26, versículo 11. Lo forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26, 11. Entonces que vemos que Pablo dice muchas veces los castigaron en todas las sinagogas, dice Pablo el perseguidor en Reina 1960. Él dice enfurecido, dice en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. No solo Pablo, en el versículo 13 dice que era un blasfemador, sino que Pablo los agarraba y le decía, en una forma, lenguaje mío, de Daniel, le decía, blasfemar el nombre de Cristo, blasfemar el nombre de Cristo. Ese era el apóstol Pablo. Pablo está diciendo, esto era yo antes de venir a Cristo. Antes que me alcanzara la misericordia, yo era un blasfemo. Me encargaba de blasfemar a Cristo y a sus seguidores, que eran conocidos como los del camino en esa época. Y él era un blasfemo. Eso es lo que está diciendo. Y un perseguidor, dice,
¿Qué es un perseguidor? Un perseguidor, la palabra en el griego está relacionado con dioko, o sea, en el griego deio, keo, que quiere decir perseguir, tiene la idea de perseguir a una persona en fuga, como lo que no hace mucha falta explicación de esta palabra, ¿no? Ahuyentarlos. El libro de hecho está plagado, vamos a decir, de esto, lleno de esto, de cómo los cristianos huían. Bueno, eso es lo que hacía Pablo. Podemos ver no sé, me acuerdo si en Hechos 7, que es el primer mártir, que es Esteban. Pablo dice que participó en esa muerte, incluso había un joven que era conocido por Saulo. La ropa cayó a los pies de él. Él participó, y yo creo, o sea, yo estoy especulando, porque en la Biblia no me dice eso, pero yo me imagino, Daniel, ¿qué debe ser para mí, si yo fuera Pablo, mi conciencia, ser acusado, después que estoy en Cristo? Yo, Daniel, participé de la muerte de un hermano, cuando yo no era hermano, no era cristiano. Imagínense Pablo diciendo, yo participé de la muerte de Esteban, que Esteban estuvo predicando, y cuando cae, mira al cielo y ve la gloria, y se blasfemo, lo matan. Y Pablo, fíjese, tuvo que cargar con toda su vida esto. Entonces, para él está reconociendo, no dijo, soy el superapóstol, si yo me siento, mirá lo que yo era, soy el menos indigno. Entonces esa la palabra es perseguidor. Hay muchos textos para buscar, yo no tengo una gama de texto para acá, pero no terminaría más, se me haría muy larga. Para terminar, bueno, Hechos 9, ya estaba en Hechos 9, vamos a hacer una cosa, en Hechos 9. Hechos 9, 4 y 5 dice así. Y cayendo en tierra halló una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién es el Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Obsérvense, que esto ya no hace falta mucha explicación. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los cristianos, ¿no? Pero ¿a quién decía que, el Señor Jesucristo que esos cristianos que estaba persiguiendo, quién eran? ¿Cómo, Caro? A él, muy bien, Carlos. Era Cristo. Cristo está diciendo, a mí me estás persiguiendo. Cuando vos persigues a uno de esos cristianos, me estás persiguiendo a mí, Pablo. Y Pablo no entendía eso. Pablo decía, yo era celoso. Él pensaba que estaba haciendo el bien. Después vamos a ver en Timoteo, dice, y él no se daba cuenta, porque vamos a ver después en otros versículos que lo hacía por ignorancia. En el versículo 22, capítulo 22 también de Hechos, Hechos 22, versículos 4 y 5, ¿qué dice? Hechos 22. Versículos 4 y 5. Hechos 22, 4 y 5. Dice así, perseguía yo este camino. ¿Ve? Ahí está, quieran llamarlo del camino. Porque Cristo decía que era yo soy el camino. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y a mujeres como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos. Y bueno, Pablo sigue contando, ¿no? Que lo tenía que traer preso. Bueno, ¿qué sucede? Esto Pablo ya estaba él encarcelado, ya era Pablo acá. Pero bueno, él está contando su testimonio. Hay mucha información en Filipenses 3. La Biblia nos muestra a Pablo, nunca Pablo huyó de decir lo que era. En Filipenses 3:6, que lo voy a leer rápido, dice así, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Bueno, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo está diciendo en Filipenses 3:6, en cuanto más a celo, yo soy el primero. Pero ¿qué pasa? El celo no basta. Vamos a pensar esto. Vos preguntale de humildad cuando predica en tu casa o en algún lado el testigo de Jehová. Decime si no tienen celo. Lamentablemente muchos de ellos tienen celo, porque están engañados por un espíritu del error, ¿no? Por no haber querido la verdad. Pero ellos tienen celo. No me acuerdo si en Romanos 10 me parece que, Romanos 10 me parece que dice que los judíos tenían celo, pero no conforme a conocimiento. El celo es bueno, sí, pero ¿qué sucede? Pero el testigo tiene celo, pero si no está conforme a la justicia de Dios, no te sirve ser un celoso, porque Pablo era un celoso de la ley de Torah, pero estaba errado el camino, no estaba bien. Entonces, el celo es bueno si está bien encaminado con la palabra de Dios. Es bueno si el celo nos consume, pero sí lo estamos haciendo lo correcto. Pablo tenía celo, yo tenía celo de que de perseguir a los cristianos. No hay nadie mejor que yo que perseguir cristianos y hacer lo que blasfeme, pero lo estaba haciendo mal. La última palabra que aparece que es injurioso.
Dice así: habiendo yo sido ante blasfemo, que ya consideramos, perseguidor e injuriador. Esa palabra injuriador es hubristes en el griego. Hubriste, ¿qué nos da? La idea de un hombre violento, un hombre que era prepotente, un hombre de carácter violento, pateando puertas, las puertas, llevándose los cautivos. Nada que ver a un Pablo que nosotros conocemos ahora. Entonces eso era un hombre violento, un hombre insolente. Esto, y la idea que nos da la palabra esto es de un orgulloso, de un insolente. Eso es de un pendenciero, de un hombre altivo, que se vale de, podríamos de usar de cualquier medio, hasta la justicia. Si puedo juntarme con los romanos, me junto con los romanos, con los judaizantes, con tal de perseguir a esos cristianos que están maldiciendo, que están hablando cualquier cosa contra la ley de Jehová. Él se valía de cualquier cosa, con tal de, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántos de nosotros, antes de venir a Cristo y nos muestre por la misericordia de Él, la gracia, creíamos que estábamos haciendo lo correcto? Yo soy el primero. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, que yo estaba alabando a Dios, y yo me predicaba incluso un evangelio errado, incluso hasta las 4 de la mañana, predicando a una persona horas, de que Dios le iba a hacer esto, que le iba a sanar, y cosas así, que le quería, y errado. Y yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Que era, bueno, Pablo también pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero ¿hasta cuándo fue esto? No duró para siempre. Hay una cosa que debemos considerar. En Mateo 12, versículos 30 y 32, dice Cristo, no olvidemos que Pablo había maldecido a Cristo. Vimos ahí, pero Cristo dice en Mateo 12, 30, 32, que no vi ahí, que eso le iba a ser perdonado, todo el que maldiciera el nombre del Señor, pero no que haya maldecido el nombre, que haya maldecido al Espíritu Santo. Para él no. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, sencilla palabra, para no entrar en un estudio bien exegético, es que cuando el Espíritu viene a nosotros, nos muestra, como lo que a veces hago con las personas, el verdadero Evangelio, y yo rechazo eso, nos dice el libro de Hebreo, que esas personas son apóstatas y no hay vuelta para ellos. No voy a entrar en esto. Pero ¿qué sucede? Pablo halló misericordia, que es lo que estamos tratando en el día de hoy, fue alcanzado. No me acuerdo si el predicador de Spurgeon decía que, qué suerte, decía Charles Hammond Spurgeon, que Dios fue el que me buscó, porque yo corría en contrario a él. Él me tuvo que alcanzar, dice Spurgeon. Porque si no, el hombre nunca va, dice que sus pies van encaminados hacia el mal, no hay un justo, Romanos 3:10. Entonces ninguno busca a Dios, todos se han descarriado. La gracia, la misericordia que estamos viendo el día de hoy, nos tiene que alcanzar porque nosotros corremos un camino de muerte, de perdición, vamos como ovejas al matadero derechito, sin saberlo. Y estamos perdidos. Si Dios no tiene esta misericordia, que dentro de un rato vamos a ver qué es, estamos perdidos, ¿no? Debemos entender esto, nuestras conciencias deben ser confrontadas con esto. Entonces Pablo nos va a mostrar cómo la misericordia actuó sobre él, ¿no? Dice así: habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, y acá está, mas fui recibido a misericordia, versículo 13. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces dice que él fue alcanzado, dice el texto, mi traducción dice que fue recibido, él fue recibido a misericordia. Entonces, ¿por qué? Dice, ahora no voy a profundizar sobre esto de ignorancia. Primero voy a hablar de esto de la misericordia. Dice que por ignorancia perdón, ¿y cómo es esa traducción? Por ignorancia e incredulidad, gracias. Ignorancia e incredulidad, dice la traducción mía. Nunca Pablo está diciendo que el fundamento, vamos a decir, de la misericordia, vamos a un poco a hablar de la misericordia. Recién estoy hablando que Dios, cuando lo vio por fiel a él, no es que vio, Pablo va a ser fiel. Ya expusimos eso, y no se trató de eso. Bueno, ahora Pablo vuelve lo mismo. Pablo en ningún momento está diciendo que Dios dice, lo vi que él es ignorante, como es ignorante, y lo está haciendo así, le voy a tener que dar mi misericordia. Otra vez vamos a hacer un estudio sobre eso. Pablo no está queriendo decir que él fue hallado o alcanzado por esta misericordia de él, porque llegar a esta conclusión es algo erróneo.
de que, vamos a decir así, el texto dice así, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Entonces Pablo nunca está queriendo decir en el texto, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo no está queriendo decir, bueno, la misericordia de Dios se me fue dada porque Dios vio mi ignorancia y Dios vio mi incredulidad. De ninguna manera, usando las palabras de Pablo, dice eso. ¿Por qué? Porque esto sería ir en contra del evangelio que predicaba Pablo. Era por gracia. Y decir de que Dios vio su ignorancia y Dios vio su incredulidad y entonces sí lo alcanzó la misericordia, sería caer en el grado del error de creer de que algo o algo de nosotros es un granito de arena para nuestra salvación. ¿Por qué eso es algo? Y porque Dios vio mi condición de incrédulo y entonces como yo, pobre de mí, yo... No, es por gracia y vamos a ver en misericordia. Caer en esto, a veces... Como decía mi esposa, que a veces no lo uso yo ahora, pero cuando tenés un vaso de agua, es una destilación que es vieja, y le pones una gotita de cianuro, no te lo vas a tomar, porque sabes que tiene un poco de... Bueno, caer en este pequeño error que parece tan... es irrelevante, Daniel, que digas estas cosas, no tiene sentido que explique esto. Sí que tiene sentido. ¿Por qué? Porque sería creer que algo de nosotros o algo que Dios vio en nosotros lo movió a Dios. Dios no lo mueve nada en mí. Solamente es, vamos a decir, es su soberana voluntad, como es el libro de Efesios, es porque Él le quiere, porque Él le place, porque es amor, sobreabunda en misericordia, en gracia, abunda el pecado, pero sobreabunda, vamos a decir, la gracia. Entonces no vio nada en mí, eso es lo que está diciendo Pablo. No es que fue mi incredulidad, vamos a decir, la causa de la misericordia que se movió para con Él. Eso es lo que quería que quedara en claro. Debemos entender esto. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 4 al 3, perdón, 2 Corintios 4, del 3 al 4, que no voy a ir, tratar de decirlo un poco de memoria, dice que Satanás cegó el entendimiento. Cuando hablamos de entendimiento nos referimos a mente. Satanás ciega esto. La mente, en las iglesias de hoy, vamos a decir, se llenan de esas doctrinas que ellos dicen, entonces tu mente va poniendo bloques y bloques y bloques que nosotros después con el Evangelio, que la palabra de Dios, que es un martillo que tiene que ir rompiendo eso, o la espada de doble filo, todo eso que va poniendo, porque Satanás le va cegando con ideas preconcebidas y cuesta predicar a la persona porque la persona viene con un montón de ideas que le pusieron adentro de esos falsos ungidos, apóstoles. Entonces, Pablo estaba cegado en su entendimiento. En Filipenses 3:1, versículo 11, no creo que vaya a ver todo, pero voy a ver un poco de lo que Pablo hablaba, también de su vida. Lo voy a lecturar nada más porque es largo, no me da tiempo texto por texto, pero dice así: por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, a mí no me es molesto al escribir las mismas cosas para vosotros seguro, guardado de los perros, guardado de los obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos creeremos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley, irreprensible, en cuanto a las cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe, que en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo. Bueno, y sigue hablando Pablo de lo que él decía, prosiguiendo la meta. En resumen, lo que está diciendo nos está mostrando que él se consideraba celoso, que él se consideraba de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley era irreprensible. Pero cuando él es confrontado con la palabra de Dios, se dio cuenta que eso todo era basura. Bueno, la traducción me dice basura. En el griego koiné, la idea nos da de estiércol.
no quiero decir la palabra, pero ustedes se imaginan que es estiércol, ¿no? Es excremento, porque la Biblia lo dice, no lo puedo negar, dice eso. Entonces Pablo dice, todas mis obras que yo hice son excremento. Es mi mismo profeta, no me acuerdo si Isaías dice, para Dios, ustedes, sus obras son trapos de inmundicia. Dios mira y dice, inmundicia. Pero Señor, Dios no quiere sacrificio ni nada de esas cosas. Para Él dice, cosa horrenda para mí. Pablo se dio cuenta de esto, que si no hubiera sido, como estamos considerando hoy, en el día de hoy, que sido alcanzado por la misericordia de Dios, Pablo estaba perdido. Por más estudioso, él era un hombre versado, él era un hombre que trazaba bien la palabra, sentado a los pies de Gamaliel, pero camino al infierno. Me dirás, no, Daniel, no puede ser, yo soy el pastor, yo soy esto. Bueno, veamos que dijo en Juan 3:3, se aparece un personaje que todos lo conocemos, que no hace falta ni que abramos nuestras Biblias ahí. Se aparece un personaje, que era un sacerdote, que se llamaba Nicodemo. Y vos me decís, no, Nicodemo, sacerdote. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo, pero traigamos la época de nosotros. Se aparece un pastor. Yo soy el pastor, así, tal, de la iglesia. Pues vamos a poner la iglesia de acá, o otros reformados que en Argentina. Nosotros estudiamos bien la palabra de Dios, verso por verso, mirá, en el coinel, no somos como aquellos. Debes nacer de nuevo, Daniel. ¿Cómo nacer? Mirá cómo estudio la palabra, debes nacer de nuevo, Daniel. Pero yo estudié en esto, licenciado en teología, en maestría de divinidad, en el Instituto Seminario Teológico del Calvinismo, tengo todo eso, fíjese en mis estudios de teología sistemática. Debes nacer de nuevo, Daniel. Bueno, algo parecido. Pablo era un versado en la palabra. ¿Qué mejor? Bueno, Dios también usó después esos conocimientos. Como usó a un hombre rudo como Pedro, que no tenía conocimiento de nada, lo usó. O como me usa a mí, o como usa a otro más. Vos decís, ¿qué estudio tenés, Daniel? ¿Querés qué estudio tengo? Tengo la primaria, mi secundaria. Mi señora me supera en conocimiento. Pero acá estoy, predicando la palabra de Dios. Un hombre que ni siquiera viene de la pobreza. Un hombre donde fui levantado en una casilla. No tenía nada. Y un día vino Cristo y dijo, te voy a usar. ¿A mí? ¿Un hombre de la noche? ¿Cómo es posible? Este es Pablo también. Bueno, a diferencia mía, un hombre versado, un hombre que conocía bien la palabra de Dios, pero camino en la perdición. Y así estamos todos. Dios nos sacó todo lo peor que había y nos introdujo en el cuerpo. Que Cristo es la iglesia. Y Pablo está contando esto. Acá no vemos un gran apóstol, como vos me estabas contando, Ramón, que decía, así yo soy el apóstol. Mirá la humildad de este hombre, de este apóstol. Y este sí era un apóstol. Este era un apóstol, que podemos decir, sí, este era un apóstol. Y él nunca se consideró así. Soy el último, no merezco ser llamado apóstol. Y esta es la humildad de los hijos de Dios. Si hay una doctrina que nosotros le llamamos el llamamiento eficaz, aquellas doctrinas de la gracia que nosotros creemos, el llamamiento eficaz. Es cuando Dios llama, viene el Espíritu Santo, regenera a la persona, le da vida, la persona cobra vida, y ahí viene la conversión, que es la fe y el arrepentimiento y acude de Cristo. Y ahí fue solamente cuando Pablo acude al Señor Jesucristo. Vamos a ir al versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Bueno, el versículo 14 dice así, le va a hacer corto. Nos podríamos cuestionar esto. ¿Cómo puede ser que una persona así pueda ser salvada? Cuando esta persona estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, estaba hablando mal del nombre del Señor Jesucristo y alcanzó salvación. Bueno, si tenemos que considerar eso, yo me tenía que considerar también yo. ¿Cómo es posible que Dios me haya salvado a mí? Porque nadie que mejor que yo, que me conozco que yo mismo. Yo me examino a mí mismo y digo, es imposible. Para los hombres es imposible esto, pero para Dios no es imposible. Entonces dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con fe. Bueno, la gracia, en Romanos 5:20 dice así, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la idea que
pasó el límite. No te das por tomar no te das cuenta, estás por tomar una jarra, un hace calor o agua, o estás cebando un mate, acá la gente, uy, y se te llenó. Eso sobre, la idea es esa, ya sabemos, sobreabundar. Rebosó. Bueno, esa es la gracia de Dios. El pecado abundó, Romanos 5:20. Pero la gracia de Dios sobreabunda. Es sin límite, no para. Cuando hablamos de la dentro, no te voy a explicar un poco más de misericordia. Cuando hablamos de la misericordia, generalmente uno dice, bueno, voy a dar algo. Pero Dios no da, vamos a decir, algo. Dios nos da toda la riqueza de Él. Todo. Bueno, eso es sobreabundó. No es le dan justo un poquito lo que necesita Él para eso. No, sobreabundó. El pecado abundaba, pero tuvo que sobreabundar la gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Yo todo esto fui, hermanos. Todo lo que le nombré un poco, dice Pablo, es lo que yo he sido. Pero en la gracia de Dios, que sobreabundó sobre mí, fue que yo fui perdonado. No fue que yo hice algo que le di la oportunidad a Dios, o que hice un mérito mío, o Dios vio que yo estaba capacitado, que yo tenía mucho estudio en la palabra de Dios, entonces Dios me va a usar ahora. Yo conozco muchos hermanos, muchos pastores en Perú, en otras partes, en México también conozco, y que predican en lugares que ustedes lo ven y dicen, ¿cómo es posible que este hombre, a mí me han dicho, ¿cómo que me dijo uno? Yo a veces los miro así y me quedo mirándolos, porque ¿cómo que me dijo? Vino un hombre acá, un pastor con otro, que me traía unos testimonios del infierno, y me quería que yo lo escuchara. Y yo le digo, sí, tan bueno lo que sucede que eso no es el evangelio. Bueno, no quiero hablar sobre eso. Y el asunto que me dijo me miró y me dice, qué lástima que con tanto conocimiento estés en este lugarcito, me dice. Y yo lo miré y me puse a pensar, no lo juzgué, que claro, para él era, la iglesia es esto, o sea, no es esta la iglesia. Y claro, y él decía, qué lástima, como que para él serviría yo allá. Y digo, qué mal que vean eso, ¿no? O sea, porque uno no le juzga a ellos, no puede porque uno salió de ahí, Dios no, somos rescatados, somos como carbón, dice el profeta, como tizones que nos rescató Dios, nos sacó, Dios pasa y nos saca nuestra miseria. Pero me puse a pensar, ¿no? ¿Qué es la mente de ellos, no? O sea, no, y es mal eso, creo que está mal, ¿no? Y por eso Pablo usa este prefijo de huper, que dice abundar, sobreabundar, super. Pablo lo usaba siempre. La super, en Romanos 8 está, somos más que vencedores, huper me parece que ahí viene la palabra super, ¿no? De Nike, la palabra zapatilla, en el griego, la palabra zapatilla Nike viene de ahí. Pero Pablo usaba esto, acá en la misma epístola también dice que sobreabundó también la fe. Bueno, es una palabra típica de Pablo. Entonces Pablo está diciendo que si no hubiera sido por la gracia de nuestro Señor, que fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces esta gracia tiene que venir primero. No es que primero tiene que venir la gracia, y en el versículo 14 dice, fue más abundante con fe y amor. Y le sigue la fe y el amor. Esta fe también son dones de Dios, y este amor también, que porque Dios es amor, proviene de Él. Viene esta gracia, fíjese que después viene la fe. ¿Cómo vemos si centramos nuestras vistas en el versículo 14? Vemos que la gracia antecede ¿a qué? A la fe. No es que dice, no, pues yo tuve fe y entonces fui salvo. No, dice que la gracia, Charlie, es un don inmerecido. Primero me vino a mí y después me vino la fe. Porque yo no pude haber creído. Pablo diciendo, la gracia está primero, antecede, me da vida, entonces yo cobro vida, y después, dice viene la fe. Entonces la fe, ahí puedo ejercer. No, es muy contrario a lo que se predica hoy. Dice, no, ¿por qué fuiste? No, fue por la fe. Sí, ellos creen que no nos vayamos al extremo, no estamos diciendo la salvación es por medio de la fe. Pero no es que lo que nos salva, es la gracia de Dios, porque si Dios no tiene misericordia de nosotros, mi fe no me sirve para nada, mi fe me la puedo guardar acá en el bolsillo del saco, porque no sirve nada. La fe solamente es un vaciamiento mío, voy a hablar un poco de la fe, es un vaciamiento mío, donde yo me considero que no soy nada,
y confío en aquel que murió en la cruz. Deposito, eso es pistis en el griego, es fe, es confianza en aquel que murió en la cruz, en mi lugar al justo por los injustos, y yo debo creer eso por fe, que Él murió, y no solo murió, dice la Escritura, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, sino que resucitó el tercer día. Y Romanos 6 me dice también lo mismo, que estoy muerto, estoy crucificado, pero también resucité. Entonces, ¿qué sucede? Viene la gracia, viene la fe, yo creo y tengo vida abundante. Entonces, Pablo está reconociendo todo esto que no proviene de él, proviene de lo alto, como dice Santiago. Entonces vemos todo este apóstol hablando en su humildad. Está diciendo de que todo esto es del Señor Jesucristo. Versículo 15. Bueno, ya me queda vuelta mi Biblia. Versículo 15. Palabra fiel, nos quedan hasta el 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, dice que Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo nos vino a hacer posible, Cristo nos vino a ayudarnos a nosotros a ser salvos, o a inducirnos a que seamos salvos, o darnos la capacidad para que seamos salvos, o que le demos una oportunidad a Él. Sino dice que vino a salvarnos. Mateo 1:21, darás luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Le pondrás por nombre Jesús porque Él te dará mucha riqueza, Él te prosperará. No, Cristo no vino para esas cosas. Cristo vino ¿para qué? Para salvar a los pecadores, aquellos que estaban perdidos. Eso es para lo que vino. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio nos habla de esto, de la condición pecaminosa del hombre, que habla de Génesis y Apocalipsis en 2 palabras. Habla de nuestra condición, que estamos mal ante Dios, que estamos alejados, y Él está irado con nosotros, el plan de salvación que Dios nos amó en Cristo Jesús, Él provee su justicia en Cristo Jesús, y somos salvos por el sacrificio de Cristo, y todo eso de la Biblia, en un resumen. Entonces Pablo está diciendo, ¿para qué vino Cristo? Cuando hablamos del protoevangelio, en Génesis 3:15, que no estaba bien visto, pero él ya veo, Dios muestra que Él iba a mandar al Señor Jesucristo, o sea, la simiente, que pisará, que bueno, que está mostrando ahí, que está hablando de Cristo, ya desde ahí empieza el Evangelio. El Evangelio, toda la palabra que el hombre está muerto, hasta en Adán, podríamos, si muchos no lo ven, quizás muchos no lo ven, esto es lo que voy a decir, no sé por qué lo estoy diciendo, pero cuando peca, incluso Dios dice que mata un animal y lo cubre, ¿qué está mostrando? Una tipología de Cristo. El animal, el sacrificio, el cordero que iba a morir, y eso que lo cubre era vamos a decir, que Dios nos iba a perdonar. Ahí en el mismo Adán, con ellos se quisieron esconder. ¿Por qué se querían esconder? Porque se vieron que estaban mal ante Dios, o sea, porque el pecado había entrado. Entonces vemos ahí, desde el principio vemos que el plan de salvación de Dios, que Dios o Cristo vino a salvar a pecadores, lo que se había perdido. Pablo en su epístola, cuando habla de esto, estamos considerando el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibido por esto, ¿qué cosa? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Entonces, este es el Evangelio. No es todo esto que está en el centro, ahora dentro de un rato, no me sale la palabra porque y tampoco lejos de mí está burlarme, pero no sé cómo lo dice, que ellos dicen, pare de sufrir, dice. Y vos lo ves tocando un manto, la sal, y yo no sé cómo es, que Dios le da, aparece en las camionetas, y todo eso, ¿no? Yo creo que el espíritu de error del mundo también debe operar en los hijos de desobediencia haciendo eso, ¿no? Porque Satanás le dijo, si te postraras ante mí, la palabra en el griego creo que es proscuneo, que le dijo a Cristo, postrate ante mí, Mateo 4, y yo te daré todo esto. Creo que por eso que se pare de sufrir, porque Satanás se postra ante él y el príncipe de este mundo le da esas cosas. Pero eso no es Cristo. Cristo dice, vino a salvar pecadores. Yo me acuerdo que la palabra es jamartía o jamartía, cerrar el blanco. No dar en el blanco. No alcanzamos la medida, como hablamos el domingo pasado. Entonces, cuando Pablo habla de esto, vino a salvar a los pecadores, Pablo en todas sus epístolas, eso lo consideramos cuando vimos la epístola de Timoteo en estos meses pasados. En el sentido negativo y en el sentido positivo, cuando Pablo habla de salvación o de la salvación, debemos entender esto. Cuando me dice salvación,
Debemos entender esto. ¿De qué necesito ser salvado yo? Porque yo le predico a alguien y yo le digo, ¿cómo aceptar a Jesús en tu corazón? Pero si yo, como esto lo vimos el domingo pasado, yo le debo mostrar primero su condición mala. ¿Cuál es? Estás mal, como hablamos el domingo pasado, en el médico, y no te puedo dar el remedio. Jesús, y primero te mostré tu condición pecaminosa. Si no, ¿qué vas a aceptar? Por eso que la iglesia viene, escucha y se van. Porque nunca les llegó el verdadero evangelio, nunca fueron confrontados sus mentes, sos un pecador. Ofendiste a Dios, estás mal. ¿A dónde? La ley de Dios fue quebrantada. Estás bajo la maldición, estás bajo la ira. Dios no ama al pecador, como dicen. Eso es mentira, eso es un mensaje de Gandhi. Dios aborrece al pecador. ¿Dónde dice Daniel? Salmo 5:5, Salmo 7. Dios está airado con el pecador. Dios está... No, imposible, Daniel, ¿no? Mirá la cruz. ¿Qué es la cruz? La ira de Dios cayendo sobre su Hijo amado, sobre el pecado que cargó Cristo sobre nosotros. Ahí está, decime si Dios no está airado. ¿Por qué? Porque Cristo cayó esa ira sobre esa cruz y dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque por mí fue, por vos y por vos. Por eso ese mensaje suave que hay hoy de que Jesús te ama. Sí que nos ama. Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo amado, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Pero decirle el versículo 18, ¿por qué te amó? ¿Y por qué envió a su Hijo? Porque eres un vil pecador, porque ofendiste la ley de Dios. Decirle todo eso. Y después decirle, sí, Dios es amor, Dios te ama. Acá está en Cristo, pero mostrarle también que se sienta compungido, que se sienta dolido, para poder entender esto de que vino a salvar. Pero la gente, si no le explica de qué, de la ira de Dios, del juicio de Dios, de un infierno horrendo por los siglos, no termina nunca eso, no termina nunca. Siempre le digo a la gente, ponete la mano ahí en la hornalla de la cocina, hacelo así. ¡Ay! Bueno, eso no termina más en el infierno, no termina más. Entonces, imagínate dónde vas a ir, amigo. Entonces, es así. Pablo, cuando habla de la salvación, debemos entender esto. Voy a ir por arriba, porque me extendí mucho. Pablo habla en el sentido negativo que nos vino a rescatar de los pecados. Yo no tengo los textos, pero no me da tiempo de ir. En Efesios 1:7, Pablo habla de esto. Cuando habla de la salvación, debemos entender esto. Nos salva de el poder de Satanás, nos salva del poder del pecado, más allá que ya sabemos, Satanás anda como un león rugiente, el pecado anda buscando, acechando la oportunidad para como dicen, como Caín, ¿no? Queriendo meter el pie para poder entrar, no tiene más el dominio, pero sí todavía está buscando, acechando, queriendo engañar, no se dejen engañar por el pecado, como dice en el libro de Hebreo. Entonces, es eso, nos vino a salvar de qué? De la culpa, de la esclavitud, del pecado, y el sentido positivo es que ahora nos traslada al reino celestial, o sea, nos conduce a un estado de justicia. Ese estado de justicia sabemos que es el Señor Jesucristo. Ahora estamos bien ante, vamos a decir, el tribunal, vamos a decir esto así, está el juez acá, y estamos siendo acusados, y cuando él golpea su martillo, dice, inocente. ¿Pero por qué? Porque otro murió en mi lugar. Eso es un poco por arriba de la justificación, somos hallados justos. ¿Justo en dónde? En Cristo. Entonces nos traslada a eso es salvar, es que nos rescata de nuestro pecado, somos justificados, somos trasladados al reino ahora de Dios. Bueno, ahí podemos hablar de otras doctrinas, de la adopción y otras cosas más. También nos salva del castigo. ¿Por qué del castigo? Porque nosotros estábamos separados de Dios, la ira de Dios estaba sobre nosotros, no que iba a estar, sino que ya estaba, o ya está sobre nosotros, y dice Juan también, Juan 3:26, Juan 3:18, y ahora nos saca de esta maldición que estuvimos hablando el domingo pasado, de la maldición de la ley. Nosotros estamos con maldición. Una vez hablaba con el evangelista y me decía, no, ¿cómo estamos con maldición? ¿Pero cómo? ¿Nunca leíste el libro de Gálatas? 6 capítulos Pablo habla sobre eso, de la maldición de la ley. ¿Cómo maldición? Claro, la ley no es que no es mala, la ley es buena. Lo que nosotros que somos malos. La ley nos acusa, nos dice esto, y nosotros somos confrontados. Pablo, ¿por qué se sintió pecador? Porque él ve que él era codicioso. Su mente es confrontada y él guardaba cosas por fuera. Así, yo no robo, no, estoy bien dentro de todo. Peor es Hitler. Pero no, cuando él se vio, ¡uy, caramba!, dijo la ley. Y se vio internamente, porque la ley no solo es externa, también
en el espíritu, eso que no entendía el judío. Ese es el problema, fue el grave error de ellos. De creer que por eso cuando Cristo aparece, el autor el legislador de la ley, y dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, si vos aborreces a tu hermano, sos un asesino. Y cuando vos lo podés ver así la ley en sentido espiritual, no solamente externo, que yo no le maté. Si yo me enojo con ella o ella se enoja conmigo, ella debe entender que ha sido una asesina. Cristo lo dice eso. Cuando te enojáis con tu hermano, estás acreditado hacedor del infierno. O sea, te transformás en un asesino. Primera de Juan 3:15 también, si no me acuerdo, dice lo mismo. Si nos airamos, enojamos con un... Entonces, la ley es espiritual, debemos entender eso. No, quería hablar solamente un poco de eso. Entonces nos libra de qué? Estamos bajo la maldición, pero Dios nos traslada ahora a la comunión y en estado de bendición en Cristo Jesús. Somos, Efesios 1:3, si no me equivoco, somos bendecidos con toda bendición material. No, espiritual. Ahí está. Bueno, es muy diferente a lo que dice acá. Dios te quiere bendecir. ¿Cómo? ¿Material? No, espiritual, digo yo. En Efesios 1:3 que dice, me da bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué espiritual? Todo esto, el libro de Efesios, capítulo 2, no vamos a ir ya bastante hablando. Es un pequeño resumen, yo le diría que sería una mini tratado de teología sistemática de todo el libro de Romanos, Efesios 2. Aquellos que no quieran leer, lo dejo para su conexión en su casa. Pero Efesios 2 te va a mostrar todo un beneficio de lo que Dios hizo por nosotros. Pablo lo resume, los grandes teólogos le dicen el mini tratado teológico sistemático de Romanos, porque en Efesios 2 él muestra todo lo que era y todo lo que éramos, que estábamos muertos de pecado, y después que fuimos bendecidos, empieza a mostrar varias cosas. Bueno, entonces vino, ¿qué dice? Al mundo a salvar a los pecadores, versículo 15. En Lucas 19:10 dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pablo se estaba considerando que el primer pecador. ¿Era Pablo el primer pecador? No, imposible. ¿Quién fue el primer pecador? Adán. Los hombres decimos, no estaba hablando de Satanás, los ángeles, pero el hombre, entonces, ¿por qué Pablo dice el primer pecador? Si había otros pecadores antes que él. Lo que está diciendo Pablo acá es que él se estaba considerando, vamos a decir, uno de los más grandes pecadores. La idea es esta, para que podamos entender. Si nosotros, cuando nos escuchamos la prédica es para los demás. Cuando yo vengo acá y digo, esto es para mí, digo, yo no es para ustedes, esto es para mí. Primero es para mí, cuando yo estoy mirando, yo estoy cumpliendo y yo estoy haciendo esto. Entonces cuando miro, digo, yo me debo considerar el peor de los pecadores. Yo no miro a ella, a vos o al otro a ver si yo soy mejorcito que ustedes. ¿Por qué? Porque a usted lo tenemos que tener como gran, Pablo dice como en Filipenses, como más estima. Entonces, ¿con quién me puedo medir yo? Claro, con el Señor. Con la altura, la anchura de Él, yo voy y me miro y yo siempre digo, a pesar de que no soy el de ayer, tampoco soy como quisiera ser. No me acuerdo si el Ray decía eso. No he logrado llegar a ser. Entonces siempre voy, me miro y no llego nunca a la medida. Sé que no voy a llegar a él. Hasta cuando Juan dice, el primero de Juan dice, le veamos cara a cara. Y él sí, seré glorificado y seremos tal como él es. Pero en ese sentido yo me sigo considerando hasta el día de hoy el peor de los pecadores. Yo me debo seguir considerando, porque si yo me considero que todavía no prosigo a la meta, y yo no me considero que todavía no he alcanzado la meta, me voy a confiar y me voy a caer. Entonces, a pesar de que no lo he logrado, a pesar que Satanás me ataca, a pesar que el pecado me hace la vida imposible, y tengo muchos problemas, prosigo a la meta siempre. Voy hasta allá, alcanzando, y me digo, yo todavía no lo he alcanzado. Soy un pecador redimido. Dios me ha redimido, ninguna condenación hay para mí, yo sé, pero todavía me contriste el corazón saber de que Él murió por mí. Él murió y yo sigo mirando diciendo, y a pesar de que Él murió y a pesar de que trato de vivir una vida conforme, no mis obras, sino porque el Espíritu Santo opera dentro mío,
y el Espíritu de vida me hace que yo camine, me caigo, la semana me caigo, me trompezo. ¿Quién no hace eso? Y entonces vuelvo a mirar y digo, soy el peor todavía, otra vez, Padre. Y vengo otra vez a la cruz durante la semana y pido perdón. Pero si te has confiado, como estos falsos pastores, estos falsos apóstoles que dicen, yo soy el apóstol, yo soy esto, Pablo sí era un apóstol y él decía, yo soy el primero. Y eso no lo debemos olvidar nunca. Debemos seguir considerándonos que todavía, a pesar de que somos pecadores, debemos considerarnos todavía que no hemos alcanzado esa meta. Y Pablo hablaba de eso. En el versículo 16 dice así, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su clemencia, para ejemplo, de lo que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces Pablo va a seguir hablando un poco, ahora habla un poco de la clemencia, porque ya hablé un poco de la misericordia. Y después vamos a cerrar con el versículo 17, pero por arriba. Este que me voy a explayar un poquito más, me pido un poquito más de paciencia y ya termino. Pablo habla de clemencia acá, o sea, la palabra clemencia, que aparece ahí en el versículo 16, expresa la paciencia de Dios, o la paciencia pues, divina de Dios, que está hablando de, que tiene Dios para nosotros, o sea, las personas, las criaturas, ¿no? Cuando Él, si no hubiera esa clemencia, la ira de Dios, vamos a decir, caería sobre nosotros. Él tiene esa clemencia que ahora vamos a explicar bien qué quiere decir. Clemencia se tradució acá nomás en este texto. No me acuerdo cuántas veces se usa en las escrituras. La palabra clemencia que aparece en el versículo 16, que fue recibida misericordia para mostrar primero toda su clemencia, dice mi traducción. La palabra clemencia ahí es macrotumía. Macrotumía. ¿Qué quiere decir? Una extrema paciencia, una longanimidad, una paciencia larga. No tiene fin. Dios es eterno. Dios dice, mirá la paciencia que tuvo conmigo, yo era un perseguidor, hasta que participé en la muerte de Esteban, y si no me hubiera alcanzado esta misericordia, y no me hubiera alcanzado esta clemencia, esta longanimidad o paciencia, macros es largo, y tumos, temperamento. Este temperamento, o ¿cómo puede ser atributo de Dios? ¿Por qué no es el único atributo que se habla? Vos ves en la iglesia, que Dios es amor, nada más. Pero que Dios es paciente para el pecador, queriendo que se salve todo, que Dios es justicia, Dios es ira, todos esos atributos no aparecen. ¿Por qué la gente, qué pasa? Por eso se llena la iglesia, porque Dios es amor y Dios te quiere dar cosas. Pero Pablo está mostrando varios atributos de Dios acá. Uno, ¿cuál mostró? La misericordia de Él. Está mostrando la clemencia, la larga paciencia. ¿Cuántas veces decimos nosotros siendo cristianos nos cuesta? Decir la verdad, estamos todos acá en comunión. ¿No te cuesta si alguien te hace algo? De acuerdo como nosotros seamos más maduros en Cristo. A los más niños o más débiles en Cristo, por ahí le cuesta muy poco. Le haces algo y tú... Pero el más maduro en Cristo tiene paciencia, esa es una cosa, tiene paciencia. Pero en un momento, como que vos querés buscar, ¡ay, sí me acabó! Y te dice otra cosa y ¡ya! Salió el increíble Hal para afuera. Y nosotros siendo cristianos, imagínate un inconverso. Entonces, ¿qué sucede? Pero Dios no es así. Dios es largo en paciencia. La tuvo conmigo, dice Pablo, imagínate. Entonces Pablo está diciendo, eso tuvo conmigo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice Pablo. Para esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su clemencia. ¿Pero para qué era? Ahí diciendo, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo está diciendo así en sencilla palabra. Mira, ¿para qué te conté todo esto? Te conté, diría Pablo, en el idioma nuestro lo estoy hablando yo, lo que estoy diciendo se llama parafrasear. O sea, leo el texto original y parafraseo en nuestro idioma actual para que se pueda entender nuestras mentes. Te conté todo esto para que puedas entender si yo, como lo que fui, un vino, una escoria, un perseguidor, blasfemé al nombre de Cristo a los primeros cristianos, y Cristo tuvo esta clemencia para conmigo, esta misericordia, ¿para qué? Para ejemplo de lo que habían de creer. Entonces, es para nosotros, para que vos, no importa si
si mataste, si fuiste un violador, si le pegabas a tu mujer, si eras un borracho, si eras un asesino. No podés decir, no, mira lo que soy yo, Dios va a tener. No. El pecado abunda, pero la gracia, está diciendo Pablo, sobreabunda. Yo soy el ejemplo, en resumen todos los hermosos no entendieron nada, Pablo está hablando, yo soy el ejemplo viviente de la misericordia de Dios. Eso es lo que nos está enseñando Pablo en el día de hoy, o el Espíritu Santo, por medio de la vida de Pablo. Dios te puede perdonar, no importa el pecado que hayas cometido en tu vida. Hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de la misericordia, la clemencia de Dios está ahí. No va a haber, como siempre le digo acá, no va a estar Daniel en el día del juicio. No voy a estar yo abogando como Moisés, Jehová no lo destruya, córrete Moisés que los destruyo, mi ira va a caer sobre ellos. No, no, Señor. Era una tipología de Cristo, que Cristo intercediendo. No voy a estar yo, no va a estar los pastores o vos como predicás, no vas a estar vos, Ramón. No va a haber ninguno cuando suene la trompeta, descienda la gloria y diga a los míos. Nosotros ya nos corremos, los voceros, los que venimos trayendo, tocando trompeta, anunciando la segunda venida de Cristo, se acabó. Ahí no hay más oportunidad, ahí bajó el juicio y ya está. Por eso siempre le digo lo mismo, ahora es tiempo de gracia, ahora está la misericordia, pueden acudir a Cristo. Y Pablo está diciendo, no importa qué pecado tenés en tu vida, hoy Dios te puede perdonar, después no habrá oportunidad, como Saúl fue que procuró, gritando, pero ya está, él la perdió su primogenitura por un miserable plato de guisado, lenteja. No va a haber, por más que grites y pidas, por favor, Señor, no, te va a pasar como Lucas 16, y vas a estar ahí gritando y diciendo, una gotita de agua. No, ya tuviste tu oportunidad. Mira cómo estaba Lázaro ahí, vos tuviste todos tus bienes y no lo aprovechaste. Mira el pobre Lázaro cómo estaba ahí. Y ahora está descansando. Esto no quiere decir que el pobre vaya al cielo y el rico se vaya al infierno, de ninguna forma. Tanto rico como pobre están bajo la ley. Lo que está mostrando es que ahora todos estamos bajo la ley, no hay excusa. Pablo habla de la misericordia. Quería cerrar un poco con esto. ¿Qué es esta misericordia? Incluso que me procuré de hablar de esto, alcanzado por la misericordia de Dios. La palabra misericordia, que aparece, que vimos 2 veces en el día de hoy, ahí es eleo, ahí que aparece, si buscan en un diccionario bíblico de Coiné, van a encontrar esta palabra en el contexto que está usando Pablo acá, en otras partes que aparece. En este contexto que aparece es eleo, es cuando una persona siente una simpatía por otra persona al verlo en una condición de miseria. Eso es misericordia, cuando sos movido a misericordia por esa condición. Un buen ejemplo sería que acabamos de ver yo me olvidé que pasó así me ayudan, pasó ¿cómo? No, pasó el sacerdote, pasó el levita y vino el samaritano, el buen samaritano. Vemos que fue movido a misericordia. Fíjate que el pastor, que sería de hoy, que sería el sacerdote, pasó así, y el otro, el levita, que ellos tenían que ser movidos a misericordia, porque ellos eran los principales que tenían que ver. Hoy vemos los mismos pastores que tienen todo el video ahí, nunca están movidos a misericordia por acá. ¿Cuántas veces le pedí a muchos pastores, no me das un banco? Y no quiero, pero llenos de bancos así, la iglesia así, y de la misma denominación casi nosotros. Nunca, si vos estabas acá empezando, se predica la sana doctrina. Nunca abajo. Dios ha movido a sus hijos de otros países. Incluso esto, de Chicago, aquellos de España. Y bueno, eso con nosotros como pudimos. Y las cosas que pudimos también, eso también. Y el cartelito también, allá, con lo que tuvimos, muchos fueron movidos a misericordia. Dios utilizó personas que ni siquiera yo los voy a ver solamente en el cielo. Eso es eleo, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Él sintió simpatía por otra persona en su miseria. ¿Qué es esa miseria? Debemos entender esto.
La miseria es cuando Cristo va pasando y te ve a un costado del camino tirado, leproso, y si vos no te ves un leproso ya sabemos, no hace falta que lo explique, es una tipología del pecado, ¿no? La carne corrompida nos está comiendo todo, aunque nosotros no nos veamos, y estirás tu mano, por favor, suelta la palabra, si tú quieres me puedes sanar, Señor. No que, Señor, espere que te dé una oportunidad en mi corazón. No, vos tenés que clamar, cuando escuchás, ahí pasa, ¿me ayudan? Con el joven que era chiquito que se sube al árbol, no me acuerdo. Sí, chiquitito, pero no me acuerdo, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Saqueo, ahí está, Saqueo, que era chiquito, ¿verdad? Timoteo estamos viendo ahora, sí. Por ahí andaba. Y Saqueo va, y no es que su señor se veía, escuchó el Señor, y buscó y gritaba, y él lo buscaba al Señor, ¿no? ¿Qué sucede? Y él, o sea, Cristo viene, ¿no? Y entra. Pero no es que está pidiendo una oportunidad, eso es lo que sucede, debemos entender nuestra condición espiritual, esa es. Si no entendemos nuestra condición espiritual, nuestra condición de miseria, y le clamamos a Él, Señor, ten misericordia de mí. Y dice en Romanos 8, 16 hasta el 18, si no me equivoco, dice que yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. También dice el profeta en otra parte, a mí nadie me dio nada para que yo le dé, dice Dios. Yo voy a tener misericordia del que quiera tener misericordia. Y esa doctrina hoy no se acepta mucho. Es muy... no predique de esto porque a la gente no le gusta. Entonces, pero la Biblia habla de esto, de que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Él tuvo misericordia de uno de los hermanos, de Jacob, y a Esaú aborrecí. ¿Cómo es posible? Dios es injusto, dicen muchos, no quiero hablar de eso. Pero Dios tiene misericordia de quién quiere tener misericordia. Y debemos entender eso. Si no entendemos nuestra condición pecaminosa, nunca vamos a poder clamar a Dios, por favor, ten misericordia de mí. ¿No se acuerdan de Lucas 18? No me acuerdo bien, en el capítulo 18, Lucas, el fariseo y publicano, yo diezmo, yo hago esto, y el otro allá pobre estaba así, no se levantaba a mirar la cabeza y dice, se me propicia, hablaba, la palabra ahí que da, hablaba del propiciatorio, en el libro de Levítico, que hablaba de que si tú no me sos propicio, si tú no me haces el sacrificio en Cristo Jesús, la expiación, que se hacía una vez al año el día de Yom Kippur, hablaba de Cristo, si tú no me sos propicio, yo estoy perdido. En cambio el otro, ese que era justo. Pero si entendemos nuestra condición pecaminosa, entonces vamos a clamar por misericordia. Eso es lo que nos mostró Pablo, un hombre humilde que es muy diferente a lo que vemos en el día de hoy. Y cierro con el versículo 17, que es una doxología nomás. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio de Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo hace algo típico de él, es una doxología, una alabanza que hace para Dios. Que hay una de las cosas que creemos nosotros, las 5 solas, que es solo, solideo, gloria. Solideo, gloria. Solo la gloria para Dios. Pablo está diciendo acá, para que puedan entender el versículo 17, la gloria de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Por qué gloríe? Porque la gloria le pertenece a Dios. Para esto, toda esta salvación, todo esto, es porque es de Dios. Pablo dice eso. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio, que sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice que así sea. Y eso es lo que nos dice Pablo. Toda la gloria es de Él. Toda esta salvación, que toda esta misericordia que operó en mí, es porque Él lo quiso. No es nada mío. Debemos entender eso. Vamos a cerrar con el libro de Hebreos, que sí lo invito a abrir su vida en el libro de Hebreos, y vamos a cerrar con una oración. Hebreos 4, versículo 16. Cuando lo tengan, y cerramos. ¿Ya está? Sí. 4, versículo 16.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, a pesar que nosotros ya hallamos gracia y ya alcanzamos misericordia, ¿eh? Pero vamos a orar ahora y vamos a ser agradecidos por esto que ha hecho nuestro Padre en nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre, venimos ante el trono de gracia por medio de Cristo. Le queremos agradecer porque hemos hallado nosotros misericordia, hemos alcanzado misericordia, y esto fue por su gracia que usted quiso en Cristo Jesús, que hemos sido justificados. Le pedimos que tengamos la mente que tuvo Pablo, que Pablo dijo que era el menos indigno, él no se consideró el gran apóstol, que podemos aprender del ejemplo de Pablo. Decía que en Cristo Jesús tenemos redención, tenemos perdón de pecado, pero que no nos confiemos, que nunca creamos que hemos alcanzado todavía la meta, que a pesar de que hemos salvado, hemos sido regenerados, justificados, estamos siendo todavía salvados, todavía rescatados, hasta cuando se consume en la segunda venida de Cristo, que todavía prosigamos a la meta, que no nos confiemos. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y como siempre decimos en la Iglesia Bautista de la Gracia, amén. Amén.